Nueva York, 1856. Una mujer entra en un tribunal. Tiene 24 años. No alega agresión. No alega fraude. Ni siquiera dice que él la engañó. Su queja: salió con ella 12 meses y luego se fue. El jurado le otorga $10,000. Eso equivale aproximadamente a $350,000 actuales. Por perder el tiempo. Antes de que se rían de esto como un absurdo victoriano, permítanme contarles lo que realmente dijo el tribunal. El juez ordenó al jurado calcular, y cito textualmente, los meses que invirtió en relación con su probabilidad de volver a casarse. Consideraron su edad, evaluaron cuántos meses le quedaban de lo que llamaron sus mejores años, y concluyeron que cada mes que pasaba con él era un mes que no podía dedicar a encontrar un mejor marido. En sus palabras exactas, su valor de mercado como futura novia se había depreciado, como un coche usado. Y esto no fue una anomalía. Durante casi un siglo, desde la década de 1820 hasta 1930, decenas de miles de mujeres en Estados Unidos e Inglaterra demandaron a hombres por romper compromisos. No solo ganaron la compasión, ganaron dinero, cantidades enormes, entre el 70 y el 95% de las veces. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Los tribunales no adjudicaban daños y perjuicios al azar, creaban fórmulas, cálculos matemáticos reales para determinar el valor de los 20 años de una mujer. Consideraban su edad, su valor máximo entre los 18 y 25 años, con un marcado descenso después de los 30. Consideraban la duración del compromiso. Los noviazgos más largos implicaban pagos mayores. Evaluaban el patrimonio del hombre y escalaban la indemnización en consecuencia. Incluso añadían multiplicadores si había pruebas de intimidad, porque eso supuestamente demostraba una mayor inversión emocional. Esto no era simbólico. Las mujeres se marchaban con indemnizaciones equivalentes a 5, 10, a veces 15 años de ingresos de clase media. Suficiente para comprar una casa, suficiente para vivir de forma independiente. Suficiente para que algunas mujeres descubrieran que podían hacerlo varias veces. Para la década de 1930, los críticos lo llamaban chantaje legalizado. El Parlamento británico lo abolió en 1935, alegando la prevalencia del abuso. Una década después, los estados estadounidenses siguieron su ejemplo. Y así, un sistema legal que había reconocido abiertamente el valor económico de la ventana de fertilidad femenina desapareció. ¿O lo hizo? Porque quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces has oído a alguien decir, perdí mis 20 años con él? ¿Cuántos hilos virales has visto sobre mujeres que llegan a los 35 y se dan cuenta de que invirtieron en la relación equivocada? ¿Cuántos artículos de opinión sobre hombres de alto valor, mercados de citas y el reloj biológico? Actuamos como si estas fueran conversaciones nuevas, ansiedades modernas nacidas de las aplicaciones de citas y el matrimonio aplazado. Pero, ¿y si les dijera que hace 150 años los tribunales literalmente hacían cuentas? No debatían si el tiempo de una mujer tenía valor, calculaban exactamente cuánto. No discutían si la biología importaba en la selección de pareja. Ajustaban las indemnizaciones por daños y perjuicios según las ventanas de fertilidad. Los victorianos vieron algo que nosotros fingimos que no existe. Crearon un sistema en torno a ello. Funcionó tan bien que las mujeres lo manipularon hasta el olvido. Y luego lo borramos de la historia y nos convencimos de que la lógica subyacente murió con él. No lo hizo. Así que esta es la pregunta que impulsará todo lo que hablaremos hoy. Si los tribunales antaño fijaban abiertamente el precio de la mejor edad de las mujeres y obligaban a los hombres a pagar por desperdiciarla, ¿por qué decidimos que eso estaba mal?
Y si estaba mal entonces, ¿por qué los mismos cálculos económicos aparecen en todas partes en las citas modernas, solo que sin demandas? Al final de esto, verán ese cheque de $10,000 de una manera muy diferente, no como una curiosidad histórica, sino como el recibo de una transacción que seguimos realizando. Simplemente dejamos de anotarlo. Hablemos del precio del tiempo. Así que déjenme mostrarles cómo funcionaba realmente el sistema. Porque cuando digo que los tribunales crearon fórmulas para tasar el tiempo de las mujeres, no lo digo metafóricamente. Quiero decir que literalmente hicieron cálculos. Empecemos con el caso de 1856. Ketchum contra Ketchum. La mujer tenía 24 años. Llevaban exactamente un año comprometidos. Y esto es lo que el juez le dijo al jurado. Calculen los meses que invirtió contra su probabilidad de volver a casarse. No considerar sus sentimientos, no sopesar el daño emocional. Calcular, como una tabla actuarial. Así que el jurado analizó las cifras. Una mujer de 24 años en Nueva York en 1856 tenía lo que consideraban una excelente oportunidad para casarse. Sus años de mayor auge transcurrieron entre los 18 y 25 años. Después, los tribunales reconocieron en sus fallos que las perspectivas de matrimonio disminuyeron entre un 10% y 30% anualmente. Piénsenlo. No estaban adivinando, estaban aplicando datos demográficos sobre las tasas de matrimonio por edad a demandas. Así que esta mujer había perdido un año a los 24 años. El jurado calculó que ese año valía aproximadamente $10,000, porque eso representaba no solo su tiempo, sino también su costo de oportunidad. Cada mes con él era un mes en el que no podía cortejar a nadie. Y esto es donde se vuelve sistemático, porque Ketchum no era el caso. Tribunales de toda Inglaterra y Estados Unidos realizaban los mismos cálculos, y surgieron patrones. Tramos de edad. Si tenías entre 18 y 25 años, tenías un valor máximo. Los tribunales lo llamaban explícitamente la flor de la vida en sus fallos. En un caso inglés de 1865, Brown contra Freeman, el juez testificó que una mujer de 25 años tenía un valor de mercado elevado que requería protección. Las indemnizaciones en este rango de edad promediaban entre 3,000 y 5,000 libras esterlinas en Inglaterra. Hoy en día, eso equivale a entre 300,000 y 500,000 dólares. Pero si tenías más de 30 años, tu indemnización se redujo entre un 40 y un 60%. No porque los tribunales no creyeran que había sufrido, sino porque calcularon que tus perspectivas de matrimonio ya habían disminuido. Tenías menos valor de mercado que perder. En un caso de la década de 1870, en Illinois, Shaw contra Hoffman, la demandante tenía 28 años. El lenguaje del tribunal es notable. Los mejores años de la demandante se han desperdiciado. No se sintieron heridos. Sus años fueron desperdiciados, como si hubiera invertido en una empresa en quiebra. Multiplicadores de duración. Cuanto más largo sea el compromiso, mayor será la indemnización. Esto estaba explícito en las instrucciones al jurado. Un compromiso de un año podría otorgarle una indemnización base, pero 2 o 3 años, las indemnizaciones se duplicaban o triplicaban. ¿Por qué? Porque los tribunales argumentaron que un noviazgo más largo significaba que habías rechazado a otros pretendientes, que habías manifestado públicamente tu compromiso, que te habías retirado del mercado matrimonial. Cada año adicional representaba no solo una mayor inversión emocional, sino también más oportunidades perdidas. Roberts contra Tommy, en Inglaterra de 1850, compromiso de 18 meses, mujer de 20 y pocos años. El jurado otorgó 10,000 libras. El razonamiento del veredicto, la prolongada espera redujo a la mitad sus probabilidades de matrimonio.
Calcularon literalmente que el tiempo que llevaba sin casarse había reducido a la mitad sus probabilidades estadísticas de volver a casarse. La prima de castidad. Aquí es donde el pánico moral victoriano y la economía chocaron. Si había alguna evidencia de intimidad física, y me refiero a cualquier cosa desde apasionadas cartas de amor hasta supuesta seducción, los daños se duplicaban o triplicaban. Los tribunales lo calificaron como daño irreparable a las perspectivas matrimoniales. La lógica era sencilla: la virginidad de una mujer era una moneda de cambio. Si la gastaba en un hombre que no se casaba con ella, se devaluaba permanentemente ante sus futuros esposos. Y aquí está la paradoja casi divertida. Revelar detalles íntimos en el tribunal, de hecho, aumentaba tu indemnización. Porque cuanto más románticas eran las cartas, cuanto más física la relación, más creía el jurado que habías invertido profundamente. Habías renunciado a tu bien más preciado, la castidad, por una promesa que resultó ser falsa. Así que los abogados de las mujeres leían cartas de amor apasionadas en voz alta en el tribunal. Describían besos, caricias, momentos íntimos. Los jurados, compuestos exclusivamente por hombres, oían esto y pensaban: ella confiaba plenamente en él, y aumentaban las indemnizaciones entre un 20% y un 50% por encima de las cifras base. El gradiente de riqueza. Pero aquí está el detalle que realmente demuestra que se trataba de estrategia, no de compasión. Las indemnizaciones se ajustaban directamente a la riqueza del acusado. El análisis estadístico de los registros judiciales muestra una correlación de 0.7 a 0.9 entre el patrimonio del hombre y la indemnización concedida. Se trata de una relación lineal casi perfecta. Si demandabas a un trabajador, podías recibir entre 500 y 1,000 libras. Si demandabas a un comerciante o profesional, las indemnizaciones subían de 3,000 a 5,000 libras. Pero si demandabas a un hombre con un patrimonio superior a 10,000 libras, lo que significaba nobleza menor, aristócrata terrateniente o una gran fortuna, las indemnizaciones alcanzaban entre 8,000 y 15,000 libras. Y los jueces ordenaron explícitamente a los jurados que hicieran esto. Les indicaban: consideren la posición social del acusado. El razonamiento era disuasorio. Los hombres más ricos debían pagar más para disuadirlos de tratar los compromisos con indiferencia. Pero el efecto fue evidente. Creó un incentivo financiero para apuntar hacia arriba. Y las mujeres lo hicieron. Entre el 80 y el 85% de las demandas por incumplimiento de promesa que prosperaron se relacionaron con una mujer que demandaba a un hombre con una fortuna superior a la suya. No un poco más rica, sino considerablemente más rica. Los registros judiciales muestran que aproximadamente 1 de cada 4 casos involucraba a demandados con patrimonios superiores a 10,000 libras esterlinas, lo que representaba quizá el 5% más rico de la sociedad victoriana. Piensa en lo que eso significa. No fueron desengaños casuales, fueron decisiones estratégicas de selección de objetivos. La hija de un comerciante no se compromete por casualidad con un varón, lo persiguió, prolongó el noviazgo, 1, 2, 3 años, creando pruebas, conservó sus cartas, se aseguró de que familiares y amigos presenciaran la relación, y si él intentaba irse, ella tenía documentación que podría costarle el equivalente moderno de $500,000. ¿Recuerdan la cifra de 10,000 de Ketchum contra Ketchum? No fue una compensación por un desamor, fue el retorno de la inversión. A los 24 años, ella había pasado 12 meses con un pretendiente de la clase comerciante, había guardado sus cartas, documentado sus promesas, y cuando él se fue, ella cobró 10 veces sus ingresos anuales. El tribunal lo llamó justicia, pero la fórmula sugiere algo más, sugiere que ella sabía exactamente lo que hacía y que no estaba sola. ¿Quiénes eran estas mujeres? Porque si te imaginas a doncellas victorianas desesperadas, manipuladas por sinvergüenzas, te vas a llevar una gran sorpresa. La demandante típica no era una víctima, era una estratega,
y su tasa de éxito pondría celoso a cualquier gestor de fondos de cobertura moderno. Analicemos los datos. Los registros judiciales de Inglaterra y Estados Unidos entre 1850 y 1880 muestran un claro patrón demográfico. Edad. Entre el 70 y el 80% de las demandantes tenían entre 22 y 27 años. No eran adolescentes, no eran mujeres de 30 y tantos años que buscaban desesperadamente matrimonios de última oportunidad. Eran mujeres de 25 años, justo en la franja horaria que los tribunales habían identificado como la mejor. Estas mujeres sabían que su valor estaba en su apogeo y sabían cómo aprovecharlo. Clase. Entre el 65 y el 75% provenían de familias de clase media, hijas de comerciantes, dependientes y pequeños profesionales. No eran mujeres de clase alta con una reputación que proteger y un entorno familiar en el que confiar. No eran mujeres de clase trabajadora sin la alfabetización necesaria para presentar cartas de amor como prueba. El punto ideal era la clase media, con la educación suficiente para documentar relaciones, con la ambición de ascender y con la posibilidad de obtener ganancias significativas. Ubicación. El 75% de los trajes provenían de centros urbanos: Londres, Manchester, Nueva York, Chicago. ¿Por qué? Porque las ciudades tenían algo crucial: una proporción de sexos invertida. En la década de 1850, la industrialización atrajo a los hombres jóvenes a fábricas y muelles. Las zonas urbanas tenían 110 a 120 mujeres por cada 100 hombres en edad de casarse. Esto generó escasez, y la escasez crea influencia. En las zonas rurales donde la proporción de sexos era equilibrada, las demandas por incumplimiento de promesa eran poco frecuentes, menos del 20% del total de casos, porque en un pueblo donde todos se conocen, una mujer tenía la presión social como arma, no necesitaba tribunales. Pero en una ciudad, donde un comerciante adinerado podía rescindir discretamente un compromiso y mudarse a otro barrio, donde había más mujeres compitiendo por menos hombres de alto estatus, ahí era donde abundaban las demandas, porque las mujeres urbanas se enfrentaban a un problema estratégico: ¿cómo conseguir el compromiso de un hombre que tiene opciones? La respuesta: haces que la deserción sea cara. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Alrededor del 80% de estos casos nunca llegaron a juicio. Se resolvieron antes del juicio. Las tasas de conciliación oscilaban entre el 50 y el 75% del valor esperado del veredicto. Así, si una mujer pudiera amenazar con una sentencia de 5.000 libras esterlinas, obtendría entre 2.500 y 3.750 libras esterlinas sin siquiera pisar un tribunal. ¿Por qué se conformaban los hombres? Porque los juicios eran públicos. Las cartas de amor se leían a voz alta. La intimidad se discutía a fondo. Los periódicos lo cubrían. Los tabloides victorianos adoraban los casos de incumplimiento de promesas. El sensacionalismo era irresistible. Para un acusado adinerado, esa publicidad podría perjudicar sus relaciones comerciales, su posición social y sus futuras prospecciones matrimoniales. Pagar un acuerdo era más económico que el coste reputacional de un juicio. Y las mujeres lo sabían. Sabían que la mera amenaza de una demanda, respaldada por una caja de cartas guardadas, solía ser suficiente. Lo que nos lleva a los demandantes en serie. Entre el 5 y el 10% de las mujeres que figuran en los registros judiciales presentaron múltiples demandas por incumplimiento de promesa. No solo 2, algunas presentaron 3, 4 e incluso 5 demandas a lo largo de una década. Un caso documentado de la Inglaterra de la década de 1870, una mujer llamada Ellen Lawless demandó a 4 hombres diferentes por incumplimiento de promesa. 3 llegaron a un acuerdo antes del juicio. El cuarto llegó a veredicto. Ella ganó, aunque la cantidad fue menor porque para entonces los jueces comenzaban a sospechar. Estas mujeres habían descubierto el patrón: buscar a un pretendiente adinerado,
prolongar el compromiso lo suficiente como para reunir pruebas. 1 o 2 años era lo óptimo. Mantener todo por escrito. Si intentaba irse, amenazar con demandarlo. Conformarse con entre el 50 y el 75% de la indemnización prevista. Repetir. No era romance, era un modelo de negocio. ¿Y la tasa de éxito? ¿Recuerdan esa cifra del 95%? No se trataba solo de victorias en juicios, sino de resultados favorables en general, ya fuera por veredicto o por acuerdo. No se consiguen esas probabilidades a menos que se entienda el sistema. Estas mujeres habían trazado la fórmula. Sabían que su edad les otorgaba valor máximo. Sabían que los compromisos prolongados multiplicaban los daños. Sabían que los gradientes de riqueza implicaban indemnizaciones mayores. Sabían que los jurados se solidarizarían con ellas. Así que lo optimizaron. Mujeres urbanas de clase media de 25 años que buscan hombres sustancialmente más ricos, prolongan los noviazgos de 18 a 36 meses, documentan todo y luego aseguran el matrimonio o extraen pagos del acuerdo por valor de varios años de ingresos. Los tribunales victorianos los llamaban víctimas, los hombres los llamaban chantajistas, pero desde un punto de vista estratégico, eran actores racionales que jugaban a un juego con reglas conocidas y resultados predecibles. Y funcionó, hasta que dejó de funcionar. Para la década de 1900, algo cambió. El mismo sistema legal que había protegido a las mujeres durante décadas, de repente comenzó a cuestionarse. El punto de inflexión fue la visibilidad. A medida que más mujeres presentaban demandas, los patrones se hicieron evidentes, y los patrones invitaban escrutinio. Los periódicos comenzaron a rastrear a los demandantes reincidentes. Una mujer que había demandado a 3 hombres en 5 años acaparó titulares escandalosos. Aparecieron caricaturas que mostraban a mujeres con cajas de cartas de amor etiquetadas según su nivel de riqueza. El término abandono profesional se popularizó. Los críticos señalaron los estándares probatorios. Las cartas de amor se habían convertido en prueba presuntiva de compromiso. Pero ¿qué pasaba si una mujer guardaba cartas de un noviazgo casual y luego afirmaba que era un compromiso? ¿Y si prolongaba una relación específicamente para construir una demanda? Las demandantes en serie se convirtieron en la prueba A. Si una mujer podía presentar 4 demandas por incumplimiento de promesa, ganarlas o resolverlas todas y acumular una riqueza equivalente a una década de trabajo de clase media, ¿era eso justicia o explotación? Se formaron grupos de defensa de los hombres, sí, incluso en la Inglaterra victoriana. Argumentaban que el incumplimiento de promesas se había convertido en chantaje legalizado, que los hombres adinerados no podían tener citas casuales sin arriesgarse a la ruina financiera, que el requisito probatorio era tan bajo que cualquier cortejo prolongado generaba responsabilidad. Y tenían razón. El mismo sistema que impedía a los hombres abandonar a las mujeres tras seducirlas, también les impedía terminar relaciones que no funcionaban sin sufrir penalizaciones económicas. Las voces feministas estaban divididas. Algunas argumentaban que el incumplimiento de promesa era una protección esencial. Sin él, los hombres podían seducir a las mujeres con promesas y abandonarlas sin consecuencias. En una época donde las opciones económicas de las mujeres eran limitadas y la reputación sexual era todo, la demanda era un elemento disuasorio necesario. Pero otras feministas argumentaron que reforzaba la idea de que el valor de las mujeres estaba ligado a la castidad y la posibilidad de casarse, que las trataba como bienes deteriorados cuya virginidad era un activo económico, que perpetuaba el mismo sistema que limitaba la autonomía de las mujeres. En la década de 1930, el impulso legislativo había cambiado. La Ley de Reforma Legislativa Británica de 1935 abolió la promesa de matrimonio, junto con otros agravios conexos, como la alienación de afectos. El debate parlamentario citó explícitamente la prevalencia de abuso y la explotación de acusados adinerados. Los estados estadounidenses siguieron el ejemplo rápidamente.
Nueva York abolió los agravios de bálsamo para el corazón en 1935. Para la década de 1940, la mayoría de los estados ya los habían seguido. El razonamiento jurídico era consistente. Los agravios se habían convertido en herramientas para litigios oportunistas en lugar de una protección legítima. Y así, un sistema que duró un siglo llegó a su fin. Pero, ¿qué lo reemplazó? Esa es la pregunta que nadie se hizo. El divorcio sin culpa no llegaría hasta la década de 1970. La independencia económica de las mujeres aún estaba a décadas de distancia. La asimetría biológica que el incumplimiento de promesa reconocía, que la ventana de fertilidad de las mujeres es finita y que el tiempo invertido en relaciones fallidas tiene diferentes costos, no desapareció. Simplemente decidimos dejar de hablar de ello. Los tribunales habían calculado abiertamente el valor de los 20 años de una mujer. Habían creado un sistema que compensaba los años de plenitud desperdiciados. Habían reconocido que el tiempo dedicado al compromiso era tiempo de inversión y la violación era una forma de robo. Y luego lo abolimos, sin reemplazar la lógica, sin abordar la asimetría subyacente. Simplemente lo hicimos indescriptible. ¿Recuerdan aquel tribunal de 1856? La mujer que demandó por 12 meses de tiempo perdido y se llevó $10,000. Probablemente hayas oído eso como una historia sobre la caballerosidad victoriana. Tribunales que protegían a mujeres vulnerables de hombres desalmados. Pero ahora ya sabéis lo que realmente era ese cheque. No era una compensación por un desengaño amoroso. Era un recibo de retiro. Había depositado sus mejores años en una cuenta de pareja. Él la cerró sin previo aviso, y el tribunal le obligó a reembolsarle su inversión, con intereses calculados según su edad, la duración y su patrimonio neto. Eso no era justicia, era una transacción, y ella lo sabía. Así que esto es lo que esto significa para usted ahora mismo. Cada vez que alguien dice, perdí mis 20 años con él, está usando la fórmula victoriana. No está siendo dramático, está calculando el costo de oportunidad contra una ventana biológica finita. Todo debate sobre hombres de alto valor y mercados de citas, eso es Brown contra Freeman. Ese es el gradiente de riqueza en acción. Simplemente dejamos de escribir los veredictos. La lógica no murió en 1935. Simplemente la hicimos tácita. Y aquí está la pregunta incómoda. ¿Fue mejor cuando los tribunales lo reconocieron abiertamente? Cuando dijeron, sí, el tiempo de las mujeres tiene un valor diferente al de los hombres? Sí, la biología crea asimetría. Sí, eso merece una compensación. ¿O es mejor ahora cuando pretendemos que las matemáticas no existen, pero todo el mundo sigue haciéndolas en su cabeza? Porque una vez que ves el patrón, no puedes dejar de verlo. Así que déjame preguntarte esto. Si pudieras demandar por tiempo perdido en una relación, ¿cómo lo calcularías? ¿Querrías esa opción o arruinaría algo que se supone que es inconmensurable? Deja tu respuesta en los comentarios, porque esto no es historia antigua. Esta es la noche, navegando por los perfiles, preguntándote si estás invirtiendo en la persona adecuada. Los victorianos tenían una solución. La abolimos, pero nunca la reemplazamos con nada. Quizás ese sea el problema. Si esto cambió tu perspectiva sobre las relaciones modernas, suscríbete, porque profundizaremos en los sistemas económicos que moldearon el comportamiento humano y que aún lo hacen, lo admitamos o no. La próxima vez analizaremos los sistemas de dotes. Adelanto, no se trataba de comprar novias, se trataba de comprar seguros. Recuerde, la historia no se repite, pero los ingresos siempre cuadran.